pasó, cruzó por tu mente, estás solo, la posibilidad de morir en ese momento? Pues yo creo que la posibilidad de morir siempre ha estado presente en el viaje, porque lo ves, vas en la bicicleta, ves las tumbas, ves de cruces, te pones a pensar, dudas, estás solo, ves restos de animales. Yo creo que la muerte en la carretera siempre está presente, y yo siempre he dicho que todos los caminos conducen a la muerte. Bienvenidos y bienvenidas a toda la familia radical. Yo soy Luis Lobo. El día de hoy en este episodio tenemos a nuestro amigo, a nuestro ya miembro de la familia radical. Está en esta conversación aquí en Radical Podcast, Axel Zamudio. Estimado Axel, ¿cómo estás, hermano? Hola Luis, pues feliz, contento de estar acá con todos ustedes y gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por organizarte, porque aparte eres un hombre de múltiples ocupaciones, Axel Zamudio, y pudimos coincidir. Muchísimas gracias. Contigo queremos platicar sobre estas ganas, este empuje, este rollo de romper los paradigmas, de no seguir los moldes. Y lo platico brevemente. Me acuerdo de Axel, es muy jovencito, pero muy, muy jovencito. Por ahí creo que coincidimos en una clase en donde tú estás todavía en la universidad. Claro, sí, cierto. Me invitaron a dar una plática muy breve. Y al modo siempre están los garbanzos de a libra. Y ahí estaba Axel Zamudio, ¿no? Ahí estaba preguntando, ahí estaba diciendo cosas. Y definitivamente, pues bueno, yo creo que eso se lleva, ¿no? Lo traes en el espíritu, en el alma. Y vamos a platicar de Born to Be Wild. ¿Qué es, Axel, Born to Be Wild? ¿A dónde te ha llevado? ¿A dónde quieres que te lleve? ¿Y por qué fregados te fuiste en bicicleta o te veniste en bicicleta, si lo comentamos literalmente, de Cabos San Lucas, desde Los Cabos, Baja California Sur, hasta Ensenada, acá al norte de México? Pero bueno, primero que nada, mi estimado Axel, platícanos un poquito, pues, ¿quién es Axel Zamudio? Uy, qué difícil ¿De pregunta. verdad? ¿Quién es? ¿Quién es o qué somos, no? Al final de cuentas. La verdad es que no sé realmente qué soy. Me cuesta mucho poder definirme y definir las cosas, pero creo que soy multifacético y creo que esta vida venimos como a experimentar. Entonces he hecho radio, he hecho podcast, he hecho videos, fui botarga, fui taquero, fui DJ, fui productor. Pues he hecho muchas cosas. Hoy también me dedico a la publicidad, me dedico a los medios. Y para reducirlo, yo digo que comunico, simplemente comunico de muchas formas, escribiendo, hablando al micrófono, comunico con otras empresas, las charlas. Yo creo que va por ahí. Comunicas y te gusta, has sido un apasionado de lo que haces. Aparte tienes un personaje que está muy chistoso, que es Doña, ¿qué se llama? Doña Lencha. Doña Lencha, te iba a decir Doña Chencha, pero es Doña Lencha, que a ver si luego la podemos invitar. Estaría curado Increíble. tener a Doña Lencha después en otro episodio. Pero sí, como bien lo dices, te desempeñaste en radio, ¿no? Hiciste cosas muy interesantes en radio. Estuviste en uno de los horarios más bonitos que hay en radio, que es el de la mañana, ¿no? En un morning show. Y a partir de ahí, lo que he dicho siempre, ¿no? La radio es como esta novia ingrata que tú amas, que tú adoras, pero pues que no te regresa tanto amor como el que tú esperas o necesitas en este momento, ¿no? Yo creo que es un poquito como está ahorita la radio. Pero bueno, es una vitrina que te da oportunidades y te amplía el abanico de lo que haces. Axel, platícanos entonces, multifacético, haces videos, haces podcast, ahorita te dedicas un poco mucho a la publicidad, te dedicas a los medios y a la comunicación. Pero tú, Axel Zamudio, la persona, ¿qué onda con este rollo de Born to Be Wild? ¿Por qué no nos platicas este concepto de Born to Be Wild? Primero, ¿por qué el nombre? Aparte es un rolón, ¿eh? Claro, Ya sé. de entrada es un rolón, pero ¿por qué el nombre de Born to Be Wild? ¿Qué es? Born to be Wild es traducido, sería nacido para ser salvaje. Realmente fue y nace de una película que yo vi que se llama Into the Wild, que es de una persona en los Estados Unidos, de un joven que termina su licenciatura y lo que hace es vender todo y escaparse de su casa e irse a Alaska a vivir y caminar. Es simplemente lo que hace. Es una historia basada en hechos reales, es una película. Casi no veo películas, pero recomendada. Y esa película me cambió mi vida porque estaba pasando por un momento, una situación como de quiebre, de
de sinsabor, no sentía esa pasión por vivir, no que me quisiera suicidar en ese Sí. momento, sino que ya cuando trabajaba ya no me levantaba con las mismas ganas. Ahí estaba todavía en esa estación de ¿Cuántos radio. años, Axel? Pues tenía como 23, Y te lo creo. pregunto no por morbo ni nada, Ajá. sino para entender que se atraviesa por crisis en Claro. diferentes etapas de la vida. Y aunque eres un chamaco, ¿no? De 23 años, cuando se supone que debes de traer todo, espérame, o sea, puede suceder eso. Estás en esta etapa entonces como de bajón, ¿no? Claro. Energético, si quieres. ¿Y cómo se te prende la mecha? Yo ya estaba trabajando, ya había tenido mi primer bajón más ¿Ya? fuerte, eso fue a los 15 años. Ok. Ahí fue como mi primer punto de inflexión en la vida, el más duro que he tenido. Y ya después, pues fueron como golpecitos de la vida, sin sabores, le digo yo, ¿no? Ujú. Microsuicidios. Porque a veces son de días que dices, ¿sabes qué? Como que, y si hoy no me levanto, y si ojalá pudiera dormir todo el día, ¿no? Entonces yo digo que todos somos suicidas de closet porque todos tenemos estos microsuicidios, ¿no? De, Ok. ay, ojalá me dieran vacaciones un mes, ¿no? ¿Sabes qué? Ojalá me pudiera dormir durante todo el día y que nadie me moleste. Entonces son como desconexiones que uno intenta hacer con su vida para retomar aliento, a lo mejor. Y entonces era justamente lo que yo estaba pasando en ese momento. Tenía un programa de radio Ujú. súper exitoso, estaba en las mañanas, el morning show, pero después de 4 años, la verdad que no me sentía como feliz, no me sentía contento con lo que estaba haciendo, a pesar de que pues era el más popular, estaba en el número 1 del rating, por arriba el programa nacional de Ya Sí, Párate en Ensenada, sí. pero yo no sentía, en las mañanas ya no me levantaba a gusto. De hecho, llegaba tarde, a veces llegaba hasta 1 hora tarde, ¿no? ¿En Yo creo que serio? digo, a veces el cuerpo inconscientemente como que también se niega, ¿no? Ajá. Como que te vas poniendo o van sucediendo estas cosas que también te van hablando, te van diciendo algo. Entonces yo estaba en ese momento de quiebre, miré la película y dije, ¿sabes qué? Me gustaría intentar hacer algo así. Entonces fue que me fui adentrando en este tema que se llama el cicloturismo, que el cicloturismo es un estilo de vida nómada en donde las personas viven arriba de su bicicleta. Entonces cargas todo lo que puedas, lo que necesites, porque necesitas poco para vivir, y entonces te embarcas a andar, simplemente hacer eso En bici. en bici, ¿no? Ok. Y entonces fue como descubrir el cicloturismo y dije, ¿sabes qué? Puede ser por ahí. Y durante un año andaba rondando eso en mi cabeza. Oye, yo quiero hacer algo así, quiero desconectarme, quiero aventurarme, quiero experimentar. Yo siempre he dicho que a este mundo venimos Ajá. a experimentar de cualquier forma, no solamente en el tema del amor, en el tema sexual, en el tema de amistad, sino también en el tema laboral. Yo creo que nadie en este mundo vino para permanecer 40 años de su vida, 6 días a la semana, 8 horas diarias, en un mismo lugar o en un mismo Ujú. trabajo. Siempre hablo desde mi ignorancia, desde mis zapatos, pero también Claro. desde mi sabiduría y desde lo que yo veo, ¿no? Y fue por eso que decidí renunciar a la estación donde yo estaba, y al mes que renuncié, pues yo ya tenía un plan de un año para aventurarme durante un mes para recorrer Baja California en bicicleta, y fue algo que me cambió la No vida. manches. Oye, voy a hacer ahí pausa. Cuando tú dices, ves la película, ¿no? Y después dices, oye, se me antoja hacer esto, conoces ¿cómo se llama? Cicloturismo. 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 En ese momento ya tenías bicicleta, Anteriormente sí. pero no, o sea, no era una onda como de, No, es que yo soy de bici, ¿no? Porque hay no, raza que sí es bien apasionada claro. y que todos los días y demás. Tú no. O sea, tú al final fuiste de 0 a 1000 Exacto. en ese momento. Ok, entonces te cruza por la mente que quieres hacer cicloturismo y te quieres hacer la península de Baja California. ¿Sí era así el plan? Exactamente. La idea era hacerlo durante un mes para ver qué se sentía y si me sentía cómodo, si estaba feliz con lo que iba a hacer, para después hacerlo como ya un estilo de vida. Ok. Ese era el plan en el 2018, 2018 fue el año en donde decides hacer este viaje. subirte en el viaje. Ok, ¿cómo te preparas, canijo, para esto? O sea, porque al final, físicamente, mentalmente, Claro. anímicamente, porque aparte es tú solito, ¿no? Súbete a la bici y vas solito, ¿no? Habemos personas que nos cuesta trabajo, evidentemente, esto estar solo, ¿no? Evidentemente es algo que a ti sí se te da, ¿no? De manera natural. Pero ¿cómo le hiciste? ¿Cómo fue la etapa de preparación para poder hacer este reto?
Pues yo creo que para hacer un reto así uno nunca está listo. Ok. Yo tampoco estaba listo. En primera no estaba listo porque siempre he tenido sobrepeso, nunca había andado tanto tiempo en una bicicleta, de mecánica no sabía mucho. Y entonces, pues al final de cuenta fue eh, a empujarme, autoempujarme para tratar de que saliera lo mejor posible. Inclusive no sabía cómo iba a ir yo de Ensenada a Los Cabos. Fue de que una misma noche un amigo me dijo, oye, es que tengo un pariente que va a ir a Los Cabos, es camionero, viene de Tijuana y como a las 3 de la mañana va a estar en Ensenada, pero hay que irnos hoy. Y mi bici esta vez estaba en el taller. No, a ver, déjame entender entonces. Fue así como meterte al agua fría a la regadera Exacto. porque no era de, a ver, voy a agarrar un avión, me voy a Ajá. no era nada de eso. No, Fue no. en caliente, súbete al camión entonces del tío del compa Sí, sí. y que te lleve hasta allá. Oye, qué ganas, mi Axel, ¿no? De verdad de vivir la aventura y Claro. de tener esto que platicar. Te subes al camión con el tío. Platícanos, porque aparte eso de ser ya una aventura por sí misma. Sí, pues fue toda una aventura porque cuando yo llegué al camión, llegó hasta más tarde, llegó amaneciendo. Y entonces pues ya no estaba listo, realmente nunca yo estuve listo. Entonces con lo que tenía, lo que cargué, lo que eché, pues nos fuimos. Y en cuanto llega el camión me doy cuenta que no solamente era yo, sino que venían 10 personas, venían familiares con el No trailero. Y manches. entonces yo iba sentado así como arriba en una esquina, la pasé súper mal, porque no podía ni dormir, literal iba sentado como estoy así, pero como en un segundo piso. Y el camionero, pues no conoces a nadie, ellos van hablando, jajaja, jijiji, y pues fue directo y llegó hasta La Paz. Y al inicio iba a Los Cabos. Entonces, pues llega a La Paz y esta persona dice, no, pues aquí llegamos, ¿no? Y yo, pues, ¿y qué? ¿No? ¿A ¿Y dónde? ahora para dónde? Pues yo no conocía a nadie. Entonces, pues lo que hice, pues me bajé, ni modo, bajé mis cosas y puse en los grupos de Facebook que si alguien, en los raites, que si alguien me daba, le pagaba yo, le pagaba pues para que me llevara a Los Cabos. Y ya de ahí me llevaron de La Paz a Los Cabos con una persona que no conocía, pero Ok. que tenía una camioneta y que accedió a llevarme a Los Cabos. No manches, oye, hasta aquí vamos muy bien. Llega ya Axel a Los Cabos. Bicicleta bien, todo. Ajá. Hasta ahorita, pues la bici no ha rodado prácticamente, Exactamente. ¿no? O sea, va nuevecita de paquete, no ha rodado. ¿Tú traes en tu mochila algún tipo de suplemento alimenticio? ¿Cómo preparaste tu llegada a Los Cabos para poder arrancar? Pues no ¿No? tenía nada de ¿De veras? alimento, o sea, todo lo compré ya cuando estaba allá. Y lo peor Ok. del caso es que también en Los Cabos, pues yo no conocía a nadie. Entonces busqué bueno, ya tenía anteriormente a alguien que lo conocí hace muchos años cuando yo era DJ, que él trabajaba en el Palmar, era DJ del Palmar, él, Ok. y estaba en Los Cabos trabajando. Entonces, cuando yo le publiqué, él me dijo, puedes venir acá y yo te puedo alojar. Entonces yo llego allá y me dice, no te vas a quedar conmigo, te vas a quedar con un amigo mío, ¿no? Pero ahorita él no está en su departamento, pero te voy a llevar y vas. Y entro y pues la verdad que era un departamento extraño ¿Por qué? porque no había agua, no había Ok. agua, había muchas cucarachas. Ah, La verdad que la pasé muy mal. shit. Y en esa noche, pues la verdad que no pude hacer mucho más que dormir en mi sleeping todo tapado. Esperaba que amaneciera e irme de ahí. Pagué un hostal 2 días para por lo menos estar cómodo en los 2 días antes de salir del viaje, que sabía que no le iba a pasar también muy bien, Ujú. pero quería estar cómodo, sentirme limpio, tener todo para poder a completar las cosas que me faltaban para iniciar el viaje. A ver, en este punto ya te fuiste, recorriste cuántos kilómetros son de aquí de Ensenada, Baja California, La Paz, más o menos. ¿Cuántos Como, son? como Mil y 1200. garra de Ajá. kilómetros, ahí mal aventado en un camión. O sea, ya fuiste incómodo. Llegaste a La Paz, te trasladas A por Los raite a Cabos. Los Cabos y te pasas tu primer noche, fatal, entre cucarachas, literal, ¿no? Sin agua. Y sin poder hacer del baño porque Y sin no había agua, me daba mucha pena. Ok, y sin poder entonces hacer del baño, viejo. Que está eso ya bien complicado. En ese punto, ¿te pasó por la mente qué fregados estás haciendo? No me había pasado porque Hasta ahí no. hasta ahí no. Ok. Ajá, No, ¿qué tal? Seguimos entonces ya, pasas a un hostal, pasas ya las noches ajá, menos peor, mejor. ¿verdad? Vamos a decirlo, menos peor. Y te preparas ahora sí para treparte en tu bicicleta. ¿Cómo fue ese momento, Axel?
Pues estaba súper ansioso, estaba muy feliz también, porque era algo que no sabía cómo iba a reaccionar y qué iba a pasar, pero también era algo que yo quería. Hay una canción de Bora, de una banda chilena que dice, se llama Andar la canción, y la letra dice, hace mucho tiempo yo sé que andar era lo mío. Entonces como que yo también yo sé que hace mucho tiempo andar era lo mío, era algo que yo quería vivir, ¿no? Algo extraño, diferente. Y entonces estaba realmente feliz, no estaba tan sufrido, ¿no? Ok, está el corazón palpitando, tú Exacto. listo ya para arrancar la bicicleta, para pedalearle a todo lo que da y empiezas. ¿Qué día era? ¿Te acuerdas? No recuerdo, Día pero de la creo, semana, ¿no te acuerdas? ¿No? no recuerdo, pero era un 8 de enero del Ok, 2018. un 8 de enero del 2018, en donde empiezas. ¿Cómo estaba el clima en ese entonces? Que también es un tema bien importante. Claro. ¿Cómo? El clima, más en enero, todavía hay como temporales, ¿no? Un poquito en esa zona. Pues ya no hay temporada de huracanes, pero Ujú, sí hace calor. En Los Cabos sí hace calor. ok. Entonces, pues son 35 grados aproximadamente. Muy mal. El primer día hice 30 kilómetros, menos de 30 kilómetros. Mi cuerpo decía, oye, pues, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Por qué tanto tiempo en una bici? La pasé muy mal. Los primeros días la pasé fatal. El primer día me tocó dormir en una playa que se llama El Migriño, Ujú. que es saliendo de Los Cabos. Pues también fue una playa donde no hay nadie, pues con el miedo de que alguien vaya a venir o algo vaya a pasar. Y en mi miedo tan tonto y estúpido hasta eso, fue de que monté mi casa de campaña y yo llevaba un hilo, porque no sé en qué parte de mi vida miré que cuando pongas una casa de campaña pones unos palitos al lado y pones hilos para que cuando llegue un animal sienta que es como una barrera y se vaya. Ok. Entonces estaba mi casita de campaña y a los lados ¿Sus había hilitos? como hilos, Ajá. hilos y palitos para que si llegaba algún animal, una víbora, algo así, como Claro. que Se se espantara, espantara. claro. Sí, sí, sí. Y entonces así fue a ser mi primera noche. Patenta tu repelente. De hecho, hablando de repelentes, llevaba un Ah, insecticida también. Entonces lo que hacía era regaba así alrededor de la okey. casa de campaña en mi miedo, ¿no? En mi pensamiento de que por si algo pasa. ¿Cómo fue esa noche? Mala, la mayoría de las ¿Por la veces. ansiedad más que por otra cosa? O sea, por esta onda de estoy solo, animales, Ajá. más que por otra La cosa. verdad es que la mayoría de las noches fueron malas. O Okey. sea, no puedo decir que hubiera un día que pudiera dormir y diga, wow, qué padre es estar aquí. La verdad es que no pude llegar a ese momento porque tu pensamiento empieza a volar, tu mente empieza a volar. Entonces a veces yo escuchaba ruidos, que venía gente, entonces no sabía si era yo y luego entre estaba dormido, estaba despierto. O sea, era extraño, era raro y se vivía un miedo muy intenso, la verdad, porque pues estás acostumbrado a tener una casa, tienes un techo, tienes auto, tienes todas las comodidades y de un día a otro te vas y te montas a una playa solitaria en donde solamente tienes una casa de campaña y una bicicleta y entonces los miedos te devoran. Realmente no es porque te llega a pasar algo por alguien que te Ujú. quiera hacer daño, sino que son tus propios miedos los que empiezan a hablar. Guau, está fuertísimo. Nada más un poquito para contextualizar nuevamente, estamos platicando con Axel Zamudio, quien tuvo la osadía de recorrer en bicicleta desde Los Cabos, Baja California Sur, hasta Ensenada, Baja California, México, que es un recorrido aproximadamente de ¿cuántos kilómetros? Son como 1500 kilómetros. 1500 kilómetros en bicicleta. Así que por eso la importancia de esta historia. Llegaste entonces esa noche a la playa en donde descansaste, porque además has de haber estado ya agotado, ¿no? O Sí, sea, ya 30 kilómetros es ya párale, ¿no? Como dijiste, tu cuerpo te dijo claro. hasta aquí, carnal. Al otro día, ¿a qué hora arrancaste? Todos los días arrancaba muy temprano, como a las 6 de la mañana yo ya estaba listo porque realmente empiezas a vivir al ritmo del sol, Ok. ¿no? O sea, en cuanto tú sientes que el sol está cayendo a las 4, tú ya tienes que tener montada tu casa de campaña, oscurece, tú ya estás adentro, ya duermes, empieza a salir el sol y tú ya estás listo para pedalear. O sea, realmente te cambia tu estilo de vida sin ver el reloj, simplemente es sentirla y ver cómo está el sol, ¿no? ¿Tú eso lo planeaste, lo estudiaste o cómo llegaste a la idea de, a ver, yo con la puesta del sol me meto a mi casita y a la salida me arranco? Entonces, ¿cómo lo planeaste eso? Pues no es ¿No? que, no es que él haya sido un Ah, plan, sino ok. que es como parte
pues te acostumbras a vivir de esa forma, ¿no? Ok. O sea, como también son mucho tiempo, son como 12 horas, más de 12 horas donde estás descansando, donde estás dentro de tu casita de campaña, entonces desde muy temprano ya estás listo. Ya. Yo creí que eso lo habías tú como agendado, como dicho, a ver, me voy a meter a la casita cuando se ponga el sol, ¿no? Y voy a estar listo Ujú. ya para subir a la bici cuando salga el sol. Eso no sucedió, sino tú como que Ajá. orgánicamente lo hiciste de esa manera. Entonces, acampas, pasas la noche en esa playa que aparte tiene un nombre muy curioso, que es ¿cómo? El migriño. El Migriño, gracias. El Migriño, no la pasas nada bien. Y al otro día, avanzarle. ¿Cuántos kilómetros más avanzas al siguiente día, Axel? El siguiente día avancé como unos 120 kilómetros, Mejoraste tu ruta. obligado, Ok. en 12 horas, Wow. porque tenía el tiempo contado para llegar a La Paz. Ok. Entonces estaba obligado a llegar a La Paz. Entonces no podía atrasarme tanto tiempo porque si no mis días de los que yo tenía planeado, que eran 17, iban a excederse. 17 días en bicicleta pedaleando por la península de Baja California en México. Claro. En ese inter cruzó por tu mente, estás solo, la posibilidad de morir en ese Ujú. momento. Pues yo creo que la posibilidad de morir siempre ha estado presente en el viaje, porque lo ves, vas en la bicicleta, ves las tumbas, ves de cruces, eh, te pones a pensar, dudas, estás solo, ves restos de animales. Yo creo que la muerte en la carretera siempre está presente y yo siempre he dicho que todos los caminos conducen a la muerte. O sea, así como yo pude haber muerto por atropellé, que un tráiler o un carro me atropelle, también puedo morir en la ciudad yendo a mi trabajo, Sí. pero prefiero morir en ruta o en algo que realmente a mí me apasiona. Y en este viaje que hice en bicicleta, encontré a mucha gente. Yo miré otros viajeros, la mayoría europeos, que también estaban haciendo lo mismo que yo. Ujú. Y la verdad es que yo sé muy poco inglés, ¿no? Y entonces entre mi inglés mocho y la mayoría eran europeos, la verdad que no sabía comunicarme muy bien. Pero me acuerdo mucho de una persona que me la encontré más o menos por Heréndira, que está cerca de Santo Tomás. eh, y en ese inter, pues yo siempre grababa, yo siempre Mm. iba con mi GoPro y la encendía cuando miraba que alguien venía. Y recuerdo que venía esta persona, era una persona alta, barbona, Ajá. güera, y me acerco y le digo hola, y él empieza a hablar en inglés, pero Con acento. sí, con acento Ajá. alemán, y dije, él es un alemán, y la verdad es que no me pude comunicar muy bien, y todo terminó en un hola y adiós, ¿no? Ok. Y entonces, después me entero quién es esa persona, como a los 3 meses después de que llegué a Ensenada, me enteré que esa persona se llamaba Holger Franks Ajá. y era un alemán que había salido de Alemania, cruzó Asia, cruzó Rusia, brincó a Alaska, hizo Alaska, Canadá, Estados Unidos y México. Tenía como 5 años viajando. Y en el mundo del cicloturismo o el mundo romántico en el Ah, que vivimos, hay una frase que dice, es de Hunter Thompson, creo, que dice dice algo así similar, lo voy a parafrasear, pero dice, deberíamos estar preocupados por llegar a la tumba destrozados y decir, la gocé increíble, ¿no? Esto en el romanticismo, sí. pero si esta frase la pasamos de manera literal en nuestro México, pues esta persona que yo conocí a los 3 meses estaba en todos los medios nacionales, no por su viaje en bici, sino porque lo habían encontrado decapitado en San Antonio, por Oaxaca, por Mm. Chiapas, por aquellos rumbos, junto con otro viajero que era polaco. Entonces, esta persona que yo me encontré y que no pude conversar mucho, resulta que la asesinaron, los encontraron mutilados Ay. porque los intentaron asaltar en este viaje. Y entonces, yo digo, qué increíble, ¿no? No sé qué hubiera sucedido, no sé lo que pasó, fue un caso que se hizo muy viral, Ujú. pero sobre todo tengo una foto en el mismo lugar donde él se la tomó sin darnos cuenta que estábamos como en esa misma sintonía o sincronía, si lo puedo llamar de esa Sí. forma, en una tienda que está a las afueras de Santo Tomás. Y yo creo que siempre nos queda como esta duda de si a lo mejor esta puede ser nuestra única experiencia o si realmente cómo queremos vivir nuestra vida. Al final, todos los caminos conducen a la muerte, ¿no? No importa si estás trabajando, si lo haces apasionado, si tienes tu Ujú. pareja, o si decides irte en bici o llevar otro estilo de vida,
de cualquier forma te vas a morir, ¿no? Y hay una frase en latín que lo utilizan mucho los estoicos que significa memento mori, recuerda que vas a morir. Wow. Y sí es cierto, o sea, digo, a propósito de, ¿no? Que hoy, justo cuando estamos grabando este episodio, es 2 de noviembre, Día de los Muertos aquí en México, y es algo que, pues nosotros los mexicanos celebramos, festejamos al final de cuentas, duele, pero lo celebramos y lo festejamos. Qué fuerte esto del alemán que desafortunadamente pues encontró el final de su camino en nuestro país y de esa manera, ¿no? Claro. Creo que no debería de pasar en ninguna de las formas, ¿no? Y bueno, desafortunado esto. Pero Axel, seguimos en el camino de Born to be Wild. Avanzaste más de 100 kilómetros, afortunadamente, y llegas a La Paz. ¿Sí pudiste llegar a La Paz en tiempo y forma? Sí, sí llegué muy noche. ¿Cómo se comportó tu cuerpo después de ciento y garra de kilómetros? Pues muy mal, siempre la verdad que era, tomaba muchas pastillas, muchos ungüentos, no dejaba de estar rosado, era un dolor increíble, cero descanso. ¿Cómo resuelves eso, hermano? ¿Cómo resuelves la parte de la rosadura? Pues con ¿Talquito? ¿Qué? ¿Vaselinita? ¿Qué? exacto, ¿Sí? ¿Ungüentos? con pomadas. ¿Sí? ¿Con pomadas? Exacto. Porque es mucho tiempo sobre el asiento de la bicicleta, si bien hay Claro. algunos como más cómodos y demás, pero es un asiento de bicicleta y calor y demás y bueno, ok. Gracias por la explicación, pero te lo pregunto porque alguna vez mi locura más grande que he hecho en bicicleta fue hacer el Rosarito Ensenada, que es un paseo Ok. ciclista también como muy famoso en México, y me fue muy mal. Entonces, platicar ahorita contigo, esto es, me dejas a mí con el ojo cuadrado, hermano, porque yo de Rosarito Ensenada, que son mucho menos kilómetros de lo que tú hiciste, me fue muy mal. Es más, terminé con una infección muy fuerte en un oído. Entonces, o sea, mi cuerpo me dijo, estás mal, no hagas eso. Pero bueno, oye, ¿cómo te va enseñando este camino? ¿Cómo te va enseñando el camino? Lo bonito que es vivir. O sea, ¿qué te va aportando a ti como persona el camino, Axel? ¿De qué te va sirviendo? Pues yo creo que el tema de viajar en bicicleta me cambió la vida a mí por completo. Te vas dando cuenta de tantas cosas tan sencillas y cómo a veces pasan desapercibidas. Por decir, el sol tan amado por las mañanas, cuando después de que a lo mejor estuviste en la playa, pues necesitas el sol también para calentarte, para salir, para tomar el tecito, el café, el hecho de poder disfrutar, el hecho de ir más despacio, el hecho de ver las cosas más de cerca, de platicar, de escuchar el silencio, de estar solo. Yo creo que eso me cambió por completo. ¿Te cambió la visión llegando a La Paz? Ahorita vamos prácticamente, pues bueno, todavía no llegamos al paralelo 28, nos falta menos, pero en ese momento cuando llegas a La Paz sientes como llegamos a la primer checkpoint, así como de, o sea, importante, pues, porque tú tenías una meta de llegar a La Paz. ¿Qué decía tu cabeza? Pues no estaba como en paz, la verdad, en La ¿No? Paz no estaba en paz, sino que estaba muy nervioso, muy ansioso, seguía con temas de que no me estoy sintiendo bien, o sea, no me la estoy pasando bien. O sea, yo creo que hasta el día 10 es cuando empecé a disfrutar. Wow. Todavía ahí no había plan de renuncia. El plan de renuncia estuvo siempre, Ok. desde el día 1. Desde el día 1. Ajá. No lo hiciste. Definitivamente nos queda claro que no lo hiciste. Avanzas entonces de La Paz, Baja California Sur. ¿Cómo fue tu salida ahí? Un poco mejor, Ok. pero lo peor del caso es que saliendo de La Paz hay una sierra, ¿Qué? que es una sierra pues pesada, mucho subir, es muy angosta, ahí pasan los trailers muy cerca, la Ok. verdad que también fue un trayecto que la pasé muy duro por la situación y también avancé muy poco y en cuanto subí la cuesta, hay como un restaurancito de Sí. una señora que vive ahí entre la nada, ahí comí y ahí dormí. Llegué muy temprano, como a las 2 de la tarde, y ese fue también mi trayecto. Y ahí te quedaste. Ahí me Dormiste, quedé. comiste, disfrutaste la comida. No, claro, mucho, demasiado. ¿Valoras? Sí, por completo. Sí. ¿Valoras después de esto? Supongo que hasta el catre más jodido, ¿no? Exactamente. Sí. Oye, Axel, pues fuerte la
la historia, ¿no? Totalmente de estas realidades que encontramos en algunos rincones de nuestro país. Pero en el inter de tu camino, pregunta, ahora sí que como la canción, ibas solo con tu soledad, ¿cómo viviste eso? ¿Te sentiste realmente solo? O sea, hubo un momento de soledad, pues. Pues soledad como tal, no, pero a lo mejor y sí solitud, porque yo siempre he dicho que la solitud es como la soledad que eliges, ¿no? Y en este caso yo la elegí, yo quería estar solo. Ese era también como el fin de este viaje, poder estar solo, poder estar en silencio y en silencio te encuentras, aunque salen los monstruos, salen todos los pensamientos, pero te encuentras y yo creo que nunca estás solo, ¿no? Al final de cuentas siempre hay como una tribu que en donde sea que estés se encuentra de alguna u otra forma. Y cuando yo estaba haciendo este viaje, recuerdo que venía llegando a Guerrero Negro, que es una recta muy angosta, una recta en medio del desierto. Y mientras yo iba pedaleando, divisaba como que venía algo de frente, ¿no? No distinguía muy Ajá. bien qué era, pero dije, mira, algo extraño y empecé a grabar. Digo, siempre grababa, ¿no? Y entonces me voy acercando y resulta que es otra persona, era otro ciclista. Y recuerdo que yo le puse como, hola, le dije, hola, ¿no? ¿Cómo estás? ¿No? Entonces nos encontramos y entonces yo me retorno Ajá. y lo sigo un poquito y ya se detiene y ya le digo, ¿Chinese? ¿Chino? Y me dice, no, japonés. Pero entonces era un japonés, resulta que venía de Alaska, tenía 2 años viajando. Ok. Venía de Alaska y nos encontramos en medio del desierto. Entonces, entre mi inglés mocho y su Otra inglés vez. mocho, como que no entendíamos muy bien. Y en eso llega otra persona. Llega otro viajero en bicicleta que venía de la Patagonia Argentina, tenía 3 años viajando, era de Irak, y vivía en Alemania. Entonces imagínate ¡Qué encontrarte loco! 3 locos en medio del desierto, en medio de la Ajá. nada, al lado de la carretera, hablando de la vida, hablando de los viajes. Oye, ¿qué llevas y qué cargas? Oye, ¿cómo te fue? Y recomiéndame. Oye, ¿ya viste las ballenas? Realmente algo extraño, increíble, pero sobre todo a mí me impresionó que como uno tenía 2 años viajando, Ujú. otro tenía 3 años viajando, y yo tenía 10 días viajando en bicicleta y ellos, era extraño, me sentía muy bien, la verdad que fue increíble, es algo que lo llevo en el corazón y en un buen recuerdo en video además. Hoy Ali Kanram, el pakistaní, ese mismo año llegó hasta Alaska y Ujú. regresó a su país. Hoy sigue viajando en bicicleta después de caer en una depresión de llegar a su casa y no tener qué hacer. Y el japonés también llegó a la Patagonia Argentina 3 años después. Historias increíbles que te vas encontrando en el camino, en donde si bien disfrutaste tu solitud, el poder tener contacto con otras personas ha de haber sido como un, sí, de repente como, ok, sí lo Claro. necesitaba, ¿no? O Medio sea, contacto porque sí, 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 medio apenas nos entenderse, ¿no? entendíamos. Medio Ajá. entenderse, pero ya Claro, inclusive hasta con los ojos, ¿no? Axel, claro. o señas y demás, Exacto, poder tener un poco de comunicación, eso también yo creo que acá en la mente te ayudaba a seguir funcionando, ¿no? claro. Porque al final somos sociales por naturaleza, ¿no? Ujú. Evolutivamente, somos seres sociales. Oye, pues nos platicabas que esto sucede justo a la altura de Guerrero Negro y ese es prácticamente la mitad de la Baja California. Exacto. En ese punto te vuelvo a preguntar, ¿por qué no renuncias? O sea, ¿por qué no te trepas ya otra vez a un camión y te regresas a Ensenada? ¿Por qué no? También hacer este viaje que hice en bicicleta era un reto y estaba abanderando una causa social. Ok, Entonces, ¿cuál era? la causa social era de que mientras yo recorría cada 6 kilómetros que yo recorriera en bicicleta, la Fundación En Manos junto con la sociedad civil iban a donar una bicicleta. Ok. La meta eran 100 bicicletas para hacer los 1600 kilómetros, ¿no? Entonces, pues también iba con un peso encima, una carga que la elegí y decidí que así fuera. Entonces, por eso también no era la renuncia algo que tenía que hacer, porque yo tenía que llegar a Baja California o a Ensenada en una fecha estimada, a una hora estimada, porque ese día era el recibimiento en la plaza cívica de la ciudad. Entonces, Había evento y demás. exactamente, Qué canijo está eso, ¿no? O sea, porque llevabas en todo caso esa responsabilidad, ¿no? exacto. De llegar en momento perfecto para el evento. Sigues avanzando y estás ya, ahora sí que por encima del paralelo 28, justamente, ya en la zona de Baja California.
Norte, le decíamos antes, ¿no? En Baja Claro. California Norte. ¿Cambian los paisajes, Axel? Cambia el paisaje y hasta el clima también cambia, A ¿no? ver. O sea, la verdad es que sí hay un tema de cambio, Ajá. sobre todo en Guerrero Negro ya empieza a ser un poco más frío. Ok. En el norte ya es más frío, hay mucho más aire, había vientos de 80 kilómetros por hora de frente, imagínate, un día pude hacer 30 kilómetros solamente en bicicleta por tanto aire. Y después el frío también de San Quintín, el Rosario, todos esos lugares ya son fríos, Ensenada es frío en enero, entonces el clima cambia por completo y en el sur ahí justamente no hay tanto frío. Es más calientito, ¿no? Exacto. Para esa zona. Vas también con la inclemencia un poquito del tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo pudiste mediar en ese punto todavía el tema del cuerpo? A mí me interesa saber cómo te va reaccionando el cuerpo porque al final ibas ya aumentando tus recorridos. Empezaste con 30, después Claro. con más de 100 kilómetros. ¿Cómo iba ya tu cuerpo en ese punto, ya por arriba del paralelo 28? Ya tenía como 10 días Sí. pedaleando, entonces la verdad que ya me sentía como un atleta nacional y olímpico, ¿no? Ok. La verdad es que me sentía súper bien en los 10 días, los primeros días mucho Sí. cansancio, tu cuerpo no sabe qué está haciendo. Yo creo que al final de cuentas nos adaptamos, llega un punto donde el cuerpo dice, ya te entendí, vas a pedalear todos los días 8 horas, vas a dormir a este ritmo y ya encontré la postura en la bicicleta, ya no te duele nada, ya no hay rosaduras y vas más rápido, vas avanzando. Entonces, por eso uno nunca está listo para hacer este tipo de viajes. Yo siempre he dicho que en el viaje te preparas. En el viaje, justamente ahí es cuando vas conociendo qué necesitas y qué no. Yo inicié mi viaje como con 60 kilos Ajá. de cosas que vas sumando. Recuerdo que cuando le platiqué este viaje al mecánico, me puso una cadena para esto y estas herramientas para esto. Y la verdad es que yo no sabía que estaba echando a la bolsa, pero al final de cuentas lo que estaba echando no eran herramientas, eran los miedos de él hacia mí, ¿no? Y por si te pasa esto y el otro. Y entonces yo traía al final de cuentas un montonal de herramienta que no sabía usar, pero que en el camino te das cuenta que no Claro. es necesario. Lo curioso del caso es que cuando estaba en La Paz, recuerdo que quería sacar como mi herramienta Sí. y no la encontraba. Se me cayó mi herramienta en La Paz, eran 2 días. Y cuando estaba en medio del desierto, cruzando de San Juanico a San Ignacio, me encontré unas pinzas en medio del desierto. No. Increíble. Yo parecía loco, Sí. como levantando así, Brilloso. gracias, sí. Y eso fue magnífico, porque yo siempre también he dicho que solamente tú preocúpate por el qué. La vida se encarga del cómo. Es decir, la vida dijo, ¿sabes qué? Tú no necesitas tantas herramientas, tú solamente unas pinzas. Y con eso pude llegar hasta Ensenada. La verdad que nunca me ponché, todo súper bien, todo en orden. No te ponchaste en Nunca, todo el camino. en todo el camino. Eso es hasta, Dudoso. sí, claro, un poquito como raro, ¿no? Ahí alguien te cuidó Mm. bastante, entonces, en ese sentido. Oye, y entonces vas avanzando, ¿qué sucede? O sea, ¿qué fue como lo peor hasta ese punto que te sucedió? Es decir, ¿qué fue lo peor? ¿Te encontraste con gente ojete? O sea, ¿te encontraste con gente mala en el camino? La verdad es que cuando estás en el desierto, pues lo que menos te puedes encontrar es gente. Ok. Yo creo que el miedo empieza cuando llegas a las ciudades, por decir en San Quintín, Ujú. ahí llegué un poco de noche y sentía mucho miedo. Ok. Sentía mucho miedo por cómo la gente se te queda mirando, tú no sabes ya, como que también pierdes ese sentido, es extraño y es raro, pierdes ese sentido de maleza que te da Sí. vivir en la ciudad. Cuando estás tanto tiempo retirado en el desierto, donde sabes que no te tienes que preocupar por nada, como que pierdes ese sentido Ajá. y llegas otra vez a las grandes ciudades, entonces como que ya empiezas a sudar y todo te parece caótico y la pasas mal. Poquito paranoia, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Y qué fue en ese punto? Te digo, todavía no llegamos a la meta, pero hasta ese punto, ¿qué ha sido como lo mejor que te pudo haber pasado? O sea, lo más, no sé, lo más bonito, lo que, si te diera, no sé, tuvieras amnesia, lo que Ajá. vas a recordar siempre, ¿qué sería? ¿Qué Yo, momento? yo creo que el momento más bonito y el más duro fue cuando estaba solo en el desierto llorando. Ah, Eso fue lo más bonito y lo más duro y lo que más recuerdo. ¿por qué? Eh, ¿Por qué lloraste? de la impotencia. Yo crucé, yo no me vine todo por carretera. Yo Ah, crucé de un segmento
que es de San Juanico, que está del lado del Pacífico, y tenía que cruzar a San Ignacio, que es del lado Del Golfo. del Golfo de California, exactamente. Entonces, duré como 4 días sin carretera, porque no hay carretera. Camino, solo Es camino. camino y hay arena muy, muy densa, entonces realmente avanzas muy poco. Entonces, dormía en medio del desierto, literal, donde pasaban 2 días sin ver gente, ni carros, ni nada. Entonces, de la impotencia de estar ahí, del calor que hacía, eso fue lo que me cambió la vida. Y yo creo que el desierto, mucha gente dice, oye, para el desierto si no hay nada, ¿no? O sea, Ajá, ¿a qué ajá. vas, no? Y yo no creo que no haya nada, yo creo que sí hay mucho, ¿no? Y sobre todo en el desierto te encuentras. Ajá. ¿Por qué? Porque hay silencio, no haces nada, y entonces tu mente empieza a divagar y empiezas a pensar y salen los monstruos. Y es una forma y una catarsis que estás viviendo, y era justamente lo que yo quería que pasara, vivir esa catarsis, que sintiera la presión de la vida, de estar ahí, que me sintiera expuesto, que me sintiera vulnerable, que me sintiera humano. Totalmente. Avanzamos un poquito más en tu camino y ya nos vamos aproximando al puerto de Ensenada, en Baja California. ¿Cómo fue esa llegada, Axel? ¿Qué pasa por tu mente cuando seguramente estás ya dejando la última delegación, pues, de las Ujú. afueras de la ciudad, que es seguramente Santo Tomás, porque ya la siguiente delegación, pues, ya es parte de la ciudad, ¿no? Hoy. ¿Qué pasó en tu cabeza? Pues la verdad estaba súper feliz, estaba muy contento, porque ¿Seguías solo? sí, seguía Ok, solo hasta que llegué a la Macroplaza. ok, ok. Ahí era justamente como un punto de reunión antes de llegar a la Plaza Cívica. Ahí en ese lugar se sumaron unos ciclistas, ahí vi a mi familia, saludé a alguna gente, y ya desde ahí me sentía muy satisfecho, me sentía muy feliz y sentía que lo había logrado, ya literal, ya estaba aquí, ¿no? ¿Lloraste? Mucho lloré ¿En macro o en el evento? en el evento, porque ¿Cómo fue? cuando llegué, iban ciclistas acompañándome a la llegada. Entonces, cuando llegué, había niños de las escuelas que estábamos apoyando con las bicicletas, que son niños que caminan de 4 a 12 kilómetros diarios para ir a su escuela. Entonces, las bicicletas eran con el fin de donárselas a ellos para que redujeran sus tiempos de movilidad para ir a sus Y escuelas. no abandonaran los estudios, que es lo que sucede. Exactamente, Pues. ¿no? Ujú. Entonces, pues llegué, estaban ellos, había muchas más personas esperando, gente que a lo mejor no conocía. No lo esperabas eso, Estaba la hermano. bicicleta, había evento, había buena vibra. Y lo curioso del caso es que cuando llegué, como a la media hora, llegó el iraquí, ¿A el poco? pakistaní llegó. ¡No Llegó, inventes! porque nos encontramos en el Sí. desierto de Guerrero Negro, les conté, pero él llegó a un punto donde nos separamos. Ajá. Como los dos veníamos para arriba, él venía atrás de mí, pero llegó un punto donde nos separamos, donde él tomó para San Felipe, Otra entonces nos ruta. desviamos, Ok. exactamente. Entonces yo no sabía que iba a llegar, y ahí llegó. ¡Qué padre! Sí, ¡No, sí. hombre! Eso fue muy nostálgico también, porque es una persona a la que admiro y que yo seguía antes de hacer este viaje, Ajá. y que yo no sabía que me lo iba a A encontrar. topar. ¡Qué Ajá. loco! Es una historia que definitivamente te marcó para siempre, ¿no? Y que te da la oportunidad de compartirlo con otras personas en tus conferencias, en las pláticas que das. Pero Axel, quisiera preguntarte con Born to Be Wild, que fue de verdad que brevemente contada en este Ujú. episodio de 40 minutos, porque es una plática que nos da para muchísimo más. ¿Cuál es el mensaje que le puedes dar tú a los chavos que nos ven, ¿no? O a los no tan chavos que al final de cuentas sienten que no tienen un propósito, así como lo sentiste tú en un momento, Ujú. que como, ¿qué estamos haciendo aquí? No, aquí se vino, ¿qué les puedes decir, Axel? Es que a lo mejor, y esa es la razón, no tener propósitos. ¿Ok? Y entonces lo que yo poco o pude descubrir en este viaje era que simplemente andar era lo mío, y es lo que hacía y es lo que me hacía feliz: andar, vivir con poco, vivir ligero, vivir sin dependencias. Y yo creo que eso es justamente el mensaje que me deja este viaje y que normalmente transmito, ¿no? El hecho también de que dudemos, de que experimentemos con todo lo que hagamos, que experimentamos lo más que podamos, y así poder descubrir qué es lo que realmente nos gusta y por dónde ir, ¿no? Wow.
Axel Zamudio, primero que todo, gracias por aceptar la invitación. Eres ya parte de la familia Radical. Gracias, de verdad, Gracias. muchísimas gracias. Nos queda muchísimo que aprender de ti. Eres un vato con unos, de verdad, porque se necesitan, por todo lo que viviste, no cualquiera, no, ni el más valiente se atreve a hacer, yo creo que a pasar una noche en el desierto solo, simplemente. Entonces se te reconoce, Axel, muchas felicidades y pues aprovechar también, digo, aquí para que la raza, la familia Radical pueda seguirte en tus redes sociales, hermano, y pues obviamente ver los contenidos que aparte, pues es un excelente creador de contenido también, aquí el amigo Axel. ¿Dónde te podemos seguir? Muchas gracias. Pues Axel Zamudio MX en todas las redes, Axel Zamudio MX, ahí estoy tratando de integrarme a las redes, las dejé un poco. TikTok todavía no me amoldo, ya estoy en esa gente que ya no entiende mucho estas plataformas, pero ahí vamos caminando. Muy bien, muchísimas gracias otra vez, Axel Zamudio, Born to be Wild. Por favor, métanse también a su canal de YouTube porque tiene ahí precisamente la reseña de este viaje. Ahí está el documental también, entonces pueden ver todo lo que nos platicó ahorita, contado desde la manera en cómo lo vivió. Así que, nuevamente, gracias, Axel Zamudio, por estar aquí en Radical Podcast. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, les recordamos a ustedes también, por favor, compartir, darle me gusta. Estamos como Radical Podcast, ya lo saben, Facebook, Instagram, estamos en YouTube, que ahí es bien importante, por favor, que nos ayuden a que el algoritmo nos coloque cada vez más arriba. En Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, ¿cuál me falta? Instagram, ya lo dije, y TikTok, por supuesto. Así que estamos en todas las redes sociales. Yo soy Luis Lobo. Muchísimas gracias y esto es Radical Podcast grabado, gracias por cierto, aquí desde Hotel Las Rosas en Ensenada, Baja California, México. Muchas gracias y hasta el próximo, Axel. Gracias. Muchas gracias, hermano. Radical Podcast.